Como os he comentado en alguna que otra ocasión, el cine de terror es un género permeable, capaz de acoger películas de muy distinto calado, profundidad y dramatismo, risa y llanto, comedia y tragedia, lo blanco y lo negro, y entre un extremo y otro, toda una variadísima gama de colores. Así las cosas, esta variedad puede provocar sorpresas inesperadas, como lo es la última película de los hermanos Philippou, Devuélvemela. No estamos ante una película que apueste ni por el suspense efectista, ni por el carrusel plagado de sustos. Devuélvemela apuesta por un terror trascendente, que deja pozo en el espectador tras su visionado. Es una de esas raras películas de las que no te olvidas, de las que te llevas a casa. La película construye sus mecanismos perturbadores basándose en una puesta en escena sobria y sobre todo en un magnífico elenco actoral. Están muy bien todos los intérpretes de la película, del que sería destacable una estupenda Sally Hawkins, quien, alejándose del tipo de registro mucho más amable al que nos tiene acostumbrados en su filmografía, configura, me atrevería a decir, uno de los grandes personajes femeninos del cine de género de los últimos tiempos, el de una madre desesperada que quiere recuperar a su hija fallecida. Ahí radica la diferencia de Devuélvemela respecto de lo esperado. Los hermanos Philippou optan por construir un drama amargo, donde se nos habla de la falta de resignación del ser humano ante el misterio de la muerte. Para ello optan por una puesta en escena alejada de manierismos esteticistas que provoquen distanciamiento. De ahí que sus imágenes resulten impactantes y muy incómodas, porque se sienten cercanas, se sienten veraces. No es una película de terror convencional, no es una película de terror para todo tipo de público. A pesar de que los hermanos Philippou utilizan la estructura característica del cuento popular, dos hermanos huérfanos que tras la pérdida de sus progenitores deben enfrentarse a una pérfida bruja que vive en una casa perdida en la profundidad de un bosque mágico, optan desde sus primeros minutos de metraje por dotar a esta narración de un tono adulto, que yo creo que nos habla de algunos de nuestros miedos arquetípicos. Así las cosas, Devuélvemela está mucho más cerca de una película como El Exorcista de William Friedkin, el gran clásico, que de una película como por ejemplo Maligno de James Wan. De hecho, tanto la película de Friedkin como la película de los hermanos Philippou, si os fijáis bien, juega con elementos parejos. La desesperación de una madre ante la pérdida de su hija, la pérdida de la identidad, de la personalidad y, por supuesto, la presencia incuestionable e inquietante de lo ominoso. De hecho, respecto de esto último, me ha parecido muy interesante y muy original cómo la película de los hermanos Philippou introduce los rituales mágicos a través de grabaciones antiguas en VHS. En esta ocasión, el mal no llegará a través de tableros de Ouija o de grimorios medievales, tal y como ocurría, por ejemplo, en The Ring, la película de Hideo Nakata,
el mal llegará a través de extraños documentos audiovisuales, cuya vieja textura parece contaminar el presente en alta definición en el que viven los protagonistas de la película. De hecho, no resulta gratuito traer a colación la película de Hideo Nakata. Al igual que en aquella, yo diría que pieza de orfebrería del cine fantástico japonés, la película de Hideo Nakata, predominaba el elemento esotérico del círculo. El círculo es un elemento esotérico. El mismo juega también un papel fundamental en la creación de la atmósfera opresiva e inquietante de Devuélvemela. Círculos constantemente en esta película, junto con otro elemento de carácter telúrico que también tenía curiosamente presencia en The Ring. Me estoy refiriendo al agua. El agua ha sido siempre un elemento que ha servido como vía de comunicación con otras realidades, desde el punto de vista cultural. Desde las primeras manifestaciones literarias, lo acuático y lo maravilloso han tenido una obvia ligazón, presente en textos seminales como la Odisea. Algunas de las narraciones de Las Mil y Una Noches, está presente también el elemento acuático como una puerta entre dos mundos, por ejemplo, la Crónica Artúrica, o por ejemplo, en un texto de nuestra literatura de caballerías, que es el libro del Caballero Cifar. Nuestro poeta Jorge Manrique en el siglo XV vinculó magistralmente el agua con la muerte en sus célebres coplas. Y por poner ejemplos más recientes, pertenecientes a culturas diferentes, dando un salto en el tiempo, pues podríamos citar a Herman Melville, podríamos citar a Howard Phillips Lovecraft o podríamos citar incluso a Michael Moorcock. En el cine, evidentemente, esta idea, este elemento arquetípico también está presente, tal y como ocurre en una película estupenda, relativamente reciente, como lo es La joven del agua, de Night Shyamalan. Pues bien, sin desvelar nada, como es habitual en este canal de la reciente película de los hermanos Philippou, deciros que el agua como elemento de contacto entre dimensiones tiene en esta película una clara importancia. Al respecto, qué bonito y qué sugerente resulta ese plano de Sally Hawkins con media cara hundida, como si su naturaleza perteneciera por igual a dos realidades diferentes, como si su humanidad se fuera disolviendo poco a poco en las procelosas aguas de lo oculto, de lo enigmático, navegando entre dos realidades. Es una película en el fondo muy poética esta. Devuélvemela, segunda película de los hermanos Philippou, es la no menos interesante. Era muy interesante, Háblame, de la que tenéis comentario en este mismo canal. Y era también una película fuerte, era también una película dura, Háblame. Esta película, Háblame, constata a estos jóvenes cineastas como dos talentos que tenemos que seguir. Y además dos talentos distintos de lo que quizás pudiéramos esperar, porque Devuélvemela es una película de terror, pero como os vengo diciendo, muy, muy especial, porque en el fondo yo creo que estamos ante una película de amor. La del que siente una madre por su hija muerta. Una película de amor de tono desesperado. Lo era también El Exorcista. Pero como digo, de tono desesperado. Eso sí, una madre que, pensando bien, ciega de pasión, decidirá sumirse en los tortuosos territorios de lo prohibido.
haciendo de su vida un hábitat insoportable en donde habita lo terrible. Como espectadores saldremos del cine con la sensación de haber experimentado un viaje iniciático hacia los insólitos terrenos de lo blasfemo, de haber permanecido durante los 100 tremendos minutos de proyección cerca, muy cerca de las delicadas fronteras que separan la razón de la locura, el bien del mal. Si queréis pasar un buen mal rato, no os la perdáis. Devuélvemela. Muchas gracias.